la manera en que la audiencia ha recibido la silla vacía cambió con el gobierno Petro o sigue igual. Cómo ser más empáticos y simpáticos con las personas que tienen unas creencias como tan arraigadas. Yo creo que también las noticias falsas o la desinformación navegan sobre las olas del miedo. ¿Tú sientes que logras tener una perspectiva más clara de el movimiento político que hay ahorita? ¿La silla vacía es antipetrista deliberada o son sesgos de algunos de sus periodistas? Y mi pregunta, o sea, Sí. voy a dejar esta pregunta como parte de la que yo quiero hacer, y es que te quería preguntar si la manera en que la audiencia ha recibido la silla vacía cambió con el gobierno Petro o sigue Mm, igual, porque yo tengo la idea de que la silla vacía tenía esta acogida de medio novedoso, refrescante, etcétera, y cuando sube Petro ya empiezan a caerle encima miradas como la de esta pregunta, que mm. es antipetrista deliberadamente o son sesgos de algunos de sus periodistas. Pues llevamos 15 años, entonces, digamos, como novedad en el barrio ya no somos. Creo que, detrás y eso ha sido muy emocionante ver también la cantidad de medios nativos digitales que han aparecido en Colombia, y eso lo hace un ecosistema muy rico que, tú ves otros países, no existe, o apenas está arrancando. Si ves, no sé, Venezuela, independientemente de lo que suceda allá, el ecosistema de medios digitales apenas está arrancando porque, pues, muchos medios fueron cerrados o tuvieron que salir de ahí. No, no somos antipetristas, no, la silla no es antipetrista, pero sí creo que hay una conversación que ha abierto el gobierno nacional, este gobierno y la llegada de Petro y Francia Márquez al poder, Ujú. que es en general y generalizada de empezar a mirarnos a nosotros como sociedad, ¿sí? De tener otro tipo de conversaciones y conversaciones que son difíciles. O sea, empezamos a hablar de racismo, empezamos a hablar de género, empezamos a hablar de tecnocracia, empezamos a hablar de Sí. activismo, empezamos a hablar de un montón de cosas que con Duque Santos Uribe no habíamos hablado. Ujú. Creo también que sí hay un cambio en las audiencias, no necesariamente la audiencia puntual de la silla vacía, porque no Ujú. es como una barra Sí, de una un barra equipo de brava ahí fútbol. Sí, cautiva. sí, no es como que una persona que ve la silla vacía ve todo el tiempo la silla vacía Sí, y no ve exacto. nada La más. fidelidad de una audiencia es difícil ahora, es distinta. Exacto. Pero sí creo que hay una cosa que sí ha venido ocurriendo, y sobre todo por el ecosistema de redes sociales, y es, digamos, medios y narrativas de nicho. Por ejemplo, digamos, es obvio que si tú entregas una nota o unas reporterías que son con datos, con complejidades, con sí y no, o con un tal vez o un pero, pues la gente va a decir, bueno, pero entonces ustedes están apoyando o no están apoyando al gobierno, y es como Ujú. ninguna de las dos, es simplemente los datos y la reportería. Claro, hay notas que son de análisis que pueden decir, bueno, aquí está pisando los callos de quienes no les gusta o de quienes les gusta, pero yo creo que en medio de todo, la reportería y los datos se mantienen, ¿sí? Ujú. Digamos, es muy curioso porque, por ejemplo, cuando se hacen notas alrededor de, oiga, saben que Petro está teniendo una relación con X o Y sectores en donde están mejorando X o Y cosas, como por ejemplo, no Ujú. sé, la alianza de Laura Sarabia con los cacaos, que era como una foto imposible Ujú. hace 2 años, y el proceso que ha venido después, siempre sale X o Y persona diciendo, ay, no, pues sus amigos, los amigos de la silla de Petro, no sé qué, mientras cuando hay una nota, no sé, sobre 5 razones por las cuales se cayó la reforma a la salud y 4 son la inhabilidad política del gobierno, es como, claro, estos uribistas, no sé qué, y así sucedía con Duque, así Ah, sucedía eso con te iba a Santos. preguntar. Igualmente pasaba con los otros gobiernos, esta idea de o están con nosotros o están contra nosotros, según lo que se Eh, publique. exacto, No se agudizó por ser ahora el gobierno de no, Petro. yo creo que sí hay un ruido no, tal vez, creo que hay una bocina más alta y sobre todo en Twitter, por ejemplo, porque, bueno, tú habrás visto el algoritmo de Elon Musk cambió completamente la forma en que nos comunicamos por Twitter, entonces sí, Elon claro. también cambió la vuelta un montón, ¿es verdad? Exacto, entonces, pues si tú veías Twitter hace 5 años, es muy posible que las respuestas a un trino de cualquier medio puedas terminar siendo un debate en medio de todo, ahora termina siendo putazos y Sí. putazos a todo el mundo. Entonces, yo creo que cuando uno sale de ahí y empiezas a mirar ya como reacciones o como tenemos una comunidad también de super amigos, si les interesa también háganse super amigos y suscríbanse a este canal. Ajá. em,
como ya te empiezan a decir como, oiga, pero a ustedes les faltó X o Y cosa, o me gustó esto porque no hacen otra cosa sobre otro tema, o mírense otra cosa de, no sé, de las cosas buenas que están sucediendo en tal o X lugar, o mírense este, como dice, o sea, como, oigan, tal cosa de corrupción, o oiga, digamos, como que creo que cuando uno se sale de ahí y empieza a mirar como audiencias con cara Ujú, y con voz, creo que se hace más rico el debate. Y ujú, sí, creo que así ha sido. Obviamente, con un presidente tan tuitero, siempre hay como, claro. pucha, el presidente habló trino esto y uno es como, bueno, listo. Se lleva sí o sí la conversación hacia allá, por más que Sí, se sí, quiera sí. sacar de ahí. Sí, creo que a veces la agenda es muy Ujú. petrocentrista y hay muchas cosas que están pasando en este país y hay veces que nos enfocamos solamente en eso. No sé, tal vez, no sé si te habrán contado como amigos de otras ciudades, como de cuándo van a dejar de hablar del metro de Bogotá en todos los noticieros, en todas las radios, en todos los podcasts, y es como, men, es cierto, o sea, ¿por qué? Porque es una pelea de Petro con el alcalde, Porque cosas sí, así. es más que el metro, es la pelea política y es el pulso político que se está jugando ahí. Ujú, exacto, exacto. Bueno, el término fact-checking, digamos que está cada vez más posicionado, cada vez uno acude más a eso, o sueña más con tener acceso a un buen fact-checking, pero Mm, digamos que, no sé, hace, no sé, 7 años por ahí, no creo que estuviera tan montado. Y La mm. Silla Vacía tiene un equipo trabajando en fact-checking. Quería preguntarte, según la experiencia de La Silla Vacía, ¿es una herramienta útil, es una buena manera de hacerle contrapeso a esta avalancha de desinformación en la que estamos metidos, o es como una lucha de David contra Goliat, pues? Es una lucha, es una maratón. Es una maratón cuando sale una desinformación, sobre todo en WhatsApp, Ujú, es muy difícil que tú puedas contrarrestarla. Se hacen muchos esfuerzos, hay que no solamente de La Silla, está la red de Latam Chequea, está Colombia Check, que son unos tesos y unas tesas los que están ahí. Eh, pero y creo que hay un consenso como muy generalizado de cuando ya sale una desinformación es muy difícil detenerla, a menos de que sea claro. algo, pues, escandaloso. Incluso, pues, ahorita todavía está lo de la 5G, vacunas, no sé si a ti te ha pasado, pero hace poco alguien, alguna me dijo como: "Menos mal está lloviendo para que nos quiten el cuentico del racionamiento". Y yo como: "¿Cómo así que el cuentico del racionamiento?". "No, es que todo eso es un invento del alcalde, porque", y te llegan con una teoría de conspiración, y es como: "Pues llevamos el racionamiento una semana, ¿en qué momento?". Y seguramente está saliendo por algún lado. Entonces, yo creo que es una maratón, y ni es muy difícil, sobre todo WhatsApp, TikTok ni se diga. O sea, Siento el que yo tema es creo más que de esto velocidad de repartición de ese virus, digamos, porque uno ujú, puede ujú, sacar la información que lo corrige, ujú. pero no va a correr a la misma velocidad que el error, digamos. El error es No, más para nada. rápido y más masivo. De acuerdo, o sea, uno trata de hacer lo que puede, y yo creo que todo el mundo hace lo que puede cuando tiene esa posibilidad, no sé, como en el chat de la familia o en las O cenas preguntarse familiares, las cosas, sí. o preguntando cosas, y uno como: "No, no, eso no es cierto", y es como, pero ya está insertado en mucha gente. Una cosa que yo sí creo que sí tiene que empezarnos a resonar en las reporteras y reporteros en general, y creadores y creadoras de contenido, es cómo ser más empáticos y simpáticos con las personas que tienen unas creencias como tan arraigadas, no solamente en las mentiras, sino como en términos de ideología política, porque yo siento que eso de mirar por debajo del hombro a la Que persona está que está diciendo algo que tú no asustada, estás que de por lo acuerdo, general ya tiene sea mucho una, miedo, ¿no? una teoría de conspiración o cualquier cosa, eso aleja más el lenguaje, eso nos deja mucho más alejados de posiciones o de llegar al menos a una conversación sana. Hace más difícil que se pueda cambiar el rumbo de esa vuelta. Ujú, exactamente. Y Y es creo, algo que se hace mucho, ¿no? Como sí, este menosprecio. De hecho, la frase que me parece muy peyorativa, como de la tía, que es sí, como crear una categoría social despectiva que vincula a la mujer, que es tía, ujú, como con toda la desinformación, como que exacto. el Nunca poder te dicen infinito de las tías.
Nunca te dicen el chat del papá ni nada de eso, sino como, ay, Ah, una tía no, mandó y es como la desocupada. es como hay eh, tíos desocupados también, pero más allá de eso, es esa mirada despectiva sobre Ujú. esa ignorancia o ese temor, porque yo creo que también las noticias falsas o la desinformación navegan sobre las olas del miedo, sobre Ah, todo. Hay mucho miedo total. y entonces el miedo compra rápidamente las teorías más locas. Y es muy emocional. Claro. Es muy emocional. Entonces, claro, tú ves en la marcha, digamos, la marcha del domingo que cubrimos, pues varios reporteros tuvimos que sacrificar el domingo para salir, que igual no es un sacrificio porque es nuestro trabajo. Había mucha gente que, por ejemplo, seguía, no sé, mencionando al presidente con un supuesto alias, que es mentira, que lo tenía en el M19, lo cual nunca tuvo un alias digo, que le decían el cacas, y eso es mentira, pero aún así la gente ya lo relacionaba con esto, y esto pues está conectado con el miedo, ¿No? Y con... con el posicionamiento mediático, o sea, la Ujú, rapidez con la que tú puedes difundir eso y aparte como la simpatía que genera, ¿no? Pues poder menospreciar a alguien de poder diciéndole el cacas, pues ya también te da un enganche esa, ahí. claro, y es como también un sentimiento muy arraigado, entonces yo creo que tanto es, digamos, como poder detener una mentira también es empezar a hablar en el mismo idioma de esa persona o sí, sí, es complicadísimo. O sea, a veces no es tanto el fact-checking, sino como el hablemos en términos como de igualdad, ¿no? Como Ujú, con más cariñito, digamos. ujú. Bueno, hablemos del formato de los huevos revueltos. A mí Bueno, me parece un formato muy chévere porque me permite como enterarme como rápidamente, con claridad de cosas específicas que estén pasando en la semana o en el día. sí. Te quería preguntar, ¿cómo haces tú ese trabajo de los huevos revueltos? ¿Cómo logras sintetizar información ahí? Porque sintetizar es un gran reto y Sí, sobre todo cuando hay que corroborar tanto para no embarrarla y en medio de una cosa tan vertiginosa como nuestra política. O sea, de pronto el formato de los huevos revueltos en hace 7 años no tenía tanto vértigo. Hay mucho mm, vértigo. ¿Cómo haces para poder sacar esa reflexión política con datos que sin que caduque? O sí, sea, ¿cómo? pues o sea, digamos, el formato de huevo sí está hecho para que tenga una vida, entre comillas, como de un día, Un pero desayuno, sí, es el sí, desayuno tal es cual. literal, es un desayuno. Creo que la idea, pues, digamos, no lo hago yo sola, también está Fernando Cruz, que es el productor de Huevos, y pues nos basamos mucho como en la redacción de La Silla, pero como nuestra redacción es de 15 personas, pues no pueden salir, o sea, no es el New York Times que sí pueden hacer un daily con un periodista cada vez y nunca van a repetir personaje. Y empezamos también como a tener miradas de expertas, analistas, otros colegas que también tuvieran información relevante que estuviera marcando agenda. Yo creo que una parte clave es como tener estas obsesiones por procesos y pues Ujú. acotarlo a tema político nos ayuda mucho porque pues digamos en elecciones estuvimos full metidos en elecciones, cuando fue, digamos, cuando el tema es una reforma, entonces era claro como reforma a la salud, reforma pensional y si la laboral despega, le hacemos. Okey. Em, Cuando ocurren, y también hay veces que, digamos, la coyuntura nos da un respiro. Hay días en donde tocamos madera y decimos, ojalá no pase nada porque mañana tenemos un, Se va a sí, vencer. mañana tenemos un tema que nos ha gustado mucho, que queremos Quedó darle. chévere, que no Y me lo quedó dañen. exacto, por favor, que Petro no haga una locución sacando ministros, Que no cosa que ha publiquen un trino. pasado. Es que a la Es velocidad de un trino se transforma todo sí, un cubrimiento, es que esa es una sí. cosa muy loca. Y también hemos pensado que en el medio de todo, pues, digamos, como que hemos llegado al entendimiento de que de todas maneras esto es reposado. O sea, en medio de todo que sea un podcast diario, esto también Ujú. tiene una posibilidad de reposar una historia, como de mirar, como esperemos, o sea, como tengámoslo ahí porque no sabemos esto qué significa. Mientras tú ves que al otro día la radio, que no la competimos para nada, pero tú No, ves que digamos en radio, pues ya tienes 7 paneles de opinión de un montón de gente y que ya hablando un montón de, opinó que ya 7 opinó. ángulos del tema. Ujú, exacto, exacto. Entonces, como que cuando ocurren estos trinos, ocurre, bueno, no, cuando Petro ha sacado ministros, si es sí o sí toca hacer algo sobre el cambio de gabinete, pero digamos cuando hay unas cositas que son como un poquito menos, por ejemplo, la de la reforma a la salud, me acuerdo que hicimos como
como 4 o 5 intentos de hacer, de hacer un episodio sobre ya va a salir la reforma de la salud, cuando no, es que se va a hundir y es como, bueno, entonces esperemos. Pero hacemos el episodio de que se hundió ya y no, no, esperemos hasta que se hunda, porque Claro. si no, es como volver a desandar y como decir, como, no, 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 pero es que hace 15 días dijimos que se había hundido porque no No, y se si la hundió. liberas mal, la velocidad con que vuela eso mal, pues, Exacto. echar para atrás es muy muy Así es más difícil. fácil un avión. Entonces, como que sí hay un momento de reposo y que decimos, bueno, espérese, espérese y intentemos con esta agenda propia, y ya luego retomamos, porque igual de todas maneras la gente pues va a estar pendiente. Afortunadamente, Huevos ha podido insertarse en una rutina diaria digamos, de muchas personas y pues hay gente como, no, pues mientras literal estoy desayunando, mientras voy yendo al trabajo, mientras termino de hacer ejercicio, pues les escucho y eso también nos ayuda como, bueno, aquí hay una secuencia informativa de las personas en donde estamos entrando. Ujú, Entonces, eso también ayuda. ujú. Yo le puse al live digerir o tragar entero la política y tengo Mm. la duda de si con este trabajo, porque uno tiene la idea de que las personas que están produciendo este tipo de contenidos, y me pasa a mí, realmente entienden lo que está pasando. A mí la gente a veces me habla preguntándome como si yo entendiera. ¿Sí Sí, me entiendes? Yo sí, a sí, veces sí. siento que uno está es como corriendo y como armando las piezas del rompecabezas, pero la foto final no la tengo. O sea, cuando la Ujú. gente me pregunta como por claridad, yo digo: "No, pues, yo tengo un rompecabezas más mal armado o metí la ficha donde más o menos", ¿no? Tú con este Como ejercicio no, como cuando te preguntan si, no sé, intervinieron tu EPS, entonces como me cambio y es como, no tengo idea, no sé. sí, no sé, o qué va a pasar, o Mm. esto es cierto o esto es no. Realmente uno, bueno, yo no tengo un medio, yo soy yo, o sea, esto es mi medio, digamos, pero ustedes en ese ejercicio constante, ¿tú sientes que logras tener una perspectiva más clara de el movimiento político que hay ahorita? Y si sí, ¿cuál es tu perspectiva del movimiento político de este momento? Bueno, y Ay, si qué no, buena también. pregunta. Qué buena pregunta. No, yo creo que hay una mirada muy privilegiada que tenemos las y los reporteros de empezar a ver qué está pasando. Me explico. Yo cubrí el Pacífico durante 2 años para La Silla entre 2018 y 2019. 2019 cierra con un paro, que es un Ujú. paro que, si bien fue particularmente duro en Bogotá, también en Cali se sintió mucho, pero digamos esa molestia, esas cosas, digamos como como tú empiezas a sentir en el ambiente que la gente está cansada, no solamente por un gobierno que no tenía un rumbo como era el de Iván Duque, empiezas a ver como que, no sé, la primera vez que entrevisté a Francia Márquez fue creo que en diciembre de 2018, es decir, como que ya había gente que se estaba moviendo, que aquí como que hay una molestia, que hay algo. Cuando tú empiezas a ver lo que sucede en 2021 es como, esto no es de gratis. Y esto Y no es tú de ya lo habías gratis. podido intuir, ya Y lo ya, habías visto tomar forma. sí, y sí, y no solamente Tatiana Duque, sino digamos como ya, o sea, tú revisas, no sé, te puedes, digamos, Rutas del Conflicto, ya estaba hablando de eso, Unicauca ya estaba hablando de eso, o sea, como de que cuál es esta molestia, cuál es este tono diferente que estamos viendo. Paro de Buenaventura, por ejemplo, digamos, fue como uno de esos primeros intentos, votaciones de elecciones regionales en 2019, sobre todo en el Valle del Cauca y en Buenaventura, fueron muy muy llamativas en ciertos lugares y uno dice, aquí algo está pasando. Cuando tú es Mm, 2021, dices como, esto no es novedad. Recuerdo, ya en 2021 yo ya estaba acá en Bogotá, pero me sorprendía mucho que muchos medios dijeran como, Cali, la hoguera, Cali, ¿qué está pasando? No sé qué, y es como, no está pasando nada diferente a lo que ya había pasado en es lógico. 2019. Esto era lo que iba a pasar si ustedes, digamos, establecimiento, estado, lo que fuera, seguían como estaban yendo. Entonces, Ujú. hay yo creo, y pongo este ejemplo es porque esta mirada privilegiada que, digamos, como periodistas y como mucha gente también tiene, también ve como cuál es ese momento político en el que estamos. Y esto viene de muy atrás, o sea, yo le doy mucho crédito a lo que sucedió con el Me Too también, porque hubo un cambio también generacional de muchas mujeres hablando y también un cambio generacional de que estábamos hablando de otros temas y eso se vio pues en las votaciones de 2022, o sea, no es de Ujú, gratis, no, no ujú, es de gratis y yo creo que es un curso normal, usual, incluso desde el acuerdo de paz. ujú.
digamos, nos quita un velo enorme de la excusa de que las FARC son el principal enemigo y es como, no, empecémonos a hablar de las cosas de verdad que Claro. como sociedad hemos construido. Entonces, ya diciendo eso, pues digamos, yo creo que ahorita, ahorita, qué difícil ahorita debe ser cubrir Congreso. Yo, o sea, toda mi admiración a Gerson Ortiz, que es nuestros ojos en el Congreso, pero yo siento que hay un pulso muy grande como entre esta nueva forma de hacer política. Tú ves, no sé, una María José Pizarro, por ejemplo, pero también interactuando con un Iván Nami, interactuando con un Luis Fernando Velasco que llevan años, décadas en el Congreso, y Ujú, es como este pulso de cómo esta nueva y, entre comillas, vieja, pero siempre como política más poderosa está entrando en juego. ujú. Y eso me parece interesante, digamos, esto que voltea hacia dónde se dispara un camino como venimos o diferente. Hay mucha gente que dice ahorita como, no, va a llegar la derecha en 2026 y es Por como, ejemplo, esa es una frase que como ya no está sé. como se está volviendo mantra, pero yo no estaría tan segura. Lo que pasa es que son como intuiciones, no son Ujú. como que uno diga, le tengo el dato, la cifra, ta, ta, es como ese sentir algo. Y Y esa fotos del sensación, momento, ¿no? Es como una foto del momento y ya como que con eso tú vas a ver hacia adelante y es como no. No, pues, o sea, yo siempre pongo el caso de Vargas Lleras en 2016, él iba a ser el próximo presidente si no se caía el acuerdo de paz y miren, o sea, y no. no, Entonces, no es tan así, pero sí siento que hay cosas, o sea, yo creo que ahorita estamos en un pulso muy interesante y dependerá mucho de lo que siga ocurriendo en Congreso y lo que haga el propio gobierno, mirar ese curso. Igual, es que ni siquiera llevamos la mitad del mandato. es que eso te iba Ah, a decir, hay como una sensación de final desde el día uno. Es una cosa sí, como, marica, ¿será que lo dejan entrar al palacio? Es como, sí, yo siento también eso, como que también si hay mucha gente y no es mucha gente como de políticos, tus compañeros, no, sino como en conversaciones muy normales, como con amigos y X, y que sí dicen como: "No, bueno, pero en 2026", y es como, sí, 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 sí. ni siquiera ha pasado un mundial, o sea, relajémonos. Claro, pero es como robar, bueno, tengo yo ya mis hipótesis más filosóficas y demás, es como Ujú, robarse la oportunidad, ni siquiera dejarla existir, o sea, como que está sacando la cabeza al que quería y no te voy a dejar ujú, sacar la cabeza, la mm, oportunidad no va a existir. sí, Y yo creo que se está logrando de alguna manera eso, ¿no? Cortar la oportunidad. mm, eso, yo creo que por un lado, o sea, sí debe haber algo de eso ahí. También creo que ejecutar es muy difícil, o sea, yo creo que, el Estado es una máquina muy grande y muy pesada y muy lenta sobre todo, y yo creo que en varias historias y varias oportunidades, digamos, sí se ha podido dejar ver que el presidente no está contento con la ejecución y entonces le dicen: "No, pero pues es que el tema es que esto toca de A, B y C", y él como: "No, yo quiero Z ya", Exacto. y bueno, es que es muy complicado y se le nota, digamos, al presidente lo ha dicho en varias oportunidades, en entrevistas, la vicepresidenta también, como de pucha, queremos ejecutar ya y creo que eso también es, o sea, por un lado seguramente hay gente que no quiere dejar hacer nada, como también hay otra que es como la realidad misma de que el sistema estatal colombiano es lento, es jodido, es, Lento y anquilosado, es una cosa como sí, arcaico a muy veces. arcaica, rígida, que picar Sí. en piedra, pues, con cincel, o sea, no sé. Sí, son procesos de largo aliento. Yo creo que fue Francia Márquez la que lo dijo hace poco y es como el cambio no es ya, es una cosa de largo aliento, es de una cocción lenta y, pues, digamos, ¿cuánto tiempo? O sea, tuvo que firmarse un acuerdo de paz, tuvo que pasar un gobierno de derecha, tuvo que pasar un paro. Entonces, sí, yo también creo eso y creo que ahí mismo como lo que viene tu charla y todo es como, ¿qué tanto estamos dispuestos a digerir, a cocinar de forma lenta las cosas? Y siento que el ecosistema donde nosotros nos estamos moviendo, o sea, la gran mayoría de gente, la gente que tiene un celular, es muy apresurado Claro, y de satisfacción inmediata. El reel de Instagram, la el reel de dopamina, TikTok. pues. Exacto, exacto. Y creo que eso lo estamos trasladando a A la la vida. política, Exacto. Ujú. interesante, porque entonces también la política se está transformando para ofrecer soluciones de dopamina.
tipo Ujú. andar publicando en Twitter todo el tiempo las cosas, ¿no? Entonces, regalémonos shots de dopamina, pero no está avanzando la cosa real. O sea, creo que hay Sí. una aceleración de todos esos procesos en la Mm, conversación que tenemos, conversación es mucho piropo, en el boroló que hacemos todos en redes. mm, Yo te quería preguntar sobre la coyuntura de dos palabras en este momento, que es juicio político a Petro y sí. juicio a Álvaro Uribe Vélez. O sea, de Mm, repente hay la palabra juicio en redes para dos líderes poderosos indiscutibles. ¿Tú sí. crees que es coincidencia que estén al mismo tiempo esas dos palabras dando vueltas por ahí? No, no, o sea, pues que pasaran las cosas así es curioso, pero creo que si viene. Yo creo que lo del juicio de Uribe ya venía, o sea, ya era la única opción que tenía la fiscalía, y no es tanto porque la fiscal lo haya, digamos que llegó una nueva fiscal y esto, porque tenemos entendido que ocurrió fue porque desde el empalme el fiscal encargado, el quinto fiscal ya le había dicho Ya como, estaba. yo voy a meter la acusación, o sea, como que esto va a Ujú, pasar y listo. ujú. Em, pero sí creo que hay una muy curioso, porque cuando me pones a pensar ahorita que es muy curioso que cuando nos dimos cuenta que empezó a salir lo del juicio político, que fue en las marchas, y Desde nos dimos, entonces Ingrid estaba hablando de juicio político. por Ingrid salió como ejemplo, con y ya en Twitter la semana pasada se estaba algo moviendo, luego nos dimos cuenta que habían chats de WhatsApp, o sea, como grupos o listas de difusión y una página en Internet. Entonces, em, no tengo argumentos para decir, no tengo como ninguna reportería para decir, no, esto es en respuesta y esto fue completamente armado, pero lo que sí creo que es claro es que hay un juicio que sí ocurre y que sí va a ocurrir, es digamos el que va a Uribe. empezar pronto, que es el de Uribe, más el juicio político y todo esto, pues está en la comisión de acusaciones y lo decíamos hace poco en un huevo, hay muchas leyes hechas para proteger al presidente. em, y hay mucho y digamos como que también los organismos que están investigando este tipo de cosas, pues, están muy politizados. Uno, la comisión de acusaciones, que son congresistas, y la mayoría de congresistas, pues, digamos, de esa comisión son de la coalición, y el Ujú, Consejo Nacional Electoral, que también lo eligen los partidos políticos. Entonces, y bueno, también van dando el proceso de la fiscalía, que, pues, ya vimos que los Oscar Iván Zuluaga se puede demorar años. ujú. Entonces, digamos, el juicio que hay ahorita es el que va a ocurrir con Uribe, que yo siento que ahí es donde se reúnen como todas las emociones buenas y malas que existen en este país, Claro, porque por eso es que yo señalo la coincidencia de las dos ujú, palabras ahí, porque no me desconcentres del juicio juicio, o sea, el juicio que ujú, estamos esperando y que viene trabajándose es contra Uribe y es un work in progress y allá vamos. sí, No me metas otro juicio ahí. sí, que creo que es también como una, como nuevamente, como este mar de cosas y este ruido que existe todo el tiempo. Entonces, como, claro, van a enjuiciar a Uribe. Claro, una persona entra a Twitter o algo así como van a enjuiciar a Uribe, entonces hay que enjuiciar a Petro.